Mediodía. Por la ventana del colectivo veo llover. Todo se oscurece, la gente se cubre. Pasamos por las vías del metro tranvía y el paisaje parece de otra época. La gente se acurruca. Yo me acuerdo de un poema que me gusta y de vos. Pienso que en algún momento voy a encontrarte y lo gris se llena del perfume de tu pañuelo. Pienso en el hilo invisible que nos une. Pienso en las canciones, en la emisora de radio que escucho y en lo distinto que suena cuando estás. Pienso en lo que siento cuando golpeas a mi puerta. El colectivo llega a destino. Toco timbre, te veo y confirmo que la realidad está llena de pequeñas grietas de felicidad. Una vez más hacemos estos viajes literarios virtuales que empezamos allá hace unos 5 años dentro de las posibilidades que daba la época de pandemia en Restos Diurnos. Y en esta oportunidad vamos a volver como aquella vez primera a Mendoza y esta vez vamos a hablar con quien nos acaba de compartir un poema. Él es Sergio Morán y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, Juan. Muchas gracias por la invitación. Muy bien por acá, con un clima soleado, a pesar del invierno. A pesar del invierno, hasta metafórico y literal, ¿no? Bueno, Sergio, a mí normalmente para romper este hielo poético me gusta empezar por el principio, pero ese principio del el bien primigenio, es decir, si lo tenés presente, por supuesto, esta cuestión de cuando te acercaste a la literatura, a la poesía, y que dijiste, esto va a ser parte de mi camino, va a ser parte de mí. Sí, mira, el acercamiento a la literatura fue como el de muchas otras personas en la adolescencia. Empecé leyendo en la escuela secundaria, un poco paradójico porque yo iba a una escuela técnica, así que muchas horas de literatura no tenía, pero se produjo un fenómeno que yo hice la escuela secundaria en los 90 y por esa época, al tiempo que se cambiaba que se transformaba la educación, y se ajustaba también, se equiparon las bibliotecas escolares. Y yo de repente me encontré leyendo a Cortázar, a Benedetti, a Becker. Tenía algo de curiosidad lectora y empecé a leer ahí. Por esos tres autores que te mencioné, ¿no? Por ejemplo, el caso de Cortázar lo recuerdo patente porque nunca había escuchado ese apellido. Tomé una antología de la editorial Coligüe, me acuerdo todavía, que era El Perseguidor y otros cuentos. Leí El Perseguidor, no entendí absolutamente nada. Y bueno, y eso me gustó, me entusiasmó. Y bueno, después con las primeras experiencias amorosas, ¿no? Primeras angustias también por ese tema, empecé a leer a Benedetti y a Becker, ¿no? Y así empecé a leer y después, bueno, empecé a escribir de a poco también porque decía, bueno, yo también puedo hacer eso, esta ilusión de que uno puede ser como esos que leen en los libros, ¿no? Y después ya bastante más adelante, cuando estaba en el profesorado de lengua, sí sentí que podía tomármelo más en serio y podía hacer un camino además de trabajar de profesor, que podía escribir también, y escribir poesía, ¿no? Así que un poco ese es el comienzo, no tiene mucho de extraordinario más allá de Cortázar, ¿no? Quería que me cuentes, aparte de Becker, de Cortázar, de Benedetti, ya después me decís que, bueno, estudiaste en el profesorado justamente, y qué autoras o qué autores fueron afianzando también esas ganas que me decís que tuviste de ponerte en el plan de yo también quiero escribir, yo también puedo hacer esto. Sí, mira, ahí lo que se produjo fue también un encuentro de esos que uno tiene siempre en los primeros años, ¿no? En el profesorado tuve una profesora que se llama Diana Starkman, que fue mi profesora de literatura regional. Diana, en vez de empezar por, no sé, por el origen de la literatura mendocina, irse a la colonia y todo eso, lo primero que hizo fue llevarnos libros de poetas vivos, contemporáneos. Una colección muy famosa que había en esa época en Mendoza, La Mesita de Luz,
de Editorial Diógenes, era toda de poetas vivos y la mayoría, la gran mayoría, jóvenes. Y eso a mí también me puso en sintonía contemporánea, ¿viste? Decir, epa, esto es un lenguaje muy novedoso, muy moderno. Muchos de ellos tenían influencias del rock nacional, no sé, Patricia Rodón, epígrafes y citas de Spinetta, de Charly García, y eso a mí me encantó. Bueno, y los demás, ¿no? Conocimos a Rubén Valle, a Fernando Toledo, a Juan López, y bueno, después, todos autores contemporáneos, de los cuales hoy, viste, con todos tengo algún contacto, algún tipo de relación o incluso una amistad, ¿no? Y eso a mí me voló la cabeza, porque ya ese fue el acercamiento definitivo, ¿no? Mucha poesía en la carrera no se ve, se le escapa la formación en poesía en el profesorado y después eso tiene consecuencias, ¿no? Porque no sabemos cómo acercarla a los estudiantes en secundaria o en primaria. Entonces no era que venía leyendo mucha poesía, ¿no? Y ya te digo, este hecho fue lo que cambió para mí radicalmente, ¿no? Y después se produjo, por esa misma época, justamente, nos llevaron a una lectura. Y eso ya fue total, ¿no? Porque ahí estaban en persona Patricia Rodón, Juan López, Fernando Toledo, leyendo eso que había sido todo un descubrimiento, ¿no? Y había otros, ¿no? Carlos Vallejo, bueno, no quiero olvidarme de nadie, pero para mí la propia poesía de Mendoza contemporánea fue el insumo y el empuje, ¿no? Por ejemplo, yo siempre recuerdo con mucho cariño la primera vez que tuve en mis manos, que lo escuché a Juan López leer sus poemas, y yo dije, qué bárbaro, ¿no? Con palabras que parecen tan sencillas, cotidianas y en una construcción poética que parece tan transparente, que se dijeran cosas tan importantes, tan profundas, ¿no? Con una profundidad que, bueno, yo pocas veces había escuchado y leído. Y me acuerdo, ¿no? De esos dos primeros libros, Poemas y Ciclos Vitales, ¿no? Que aparte eran los libritos que el Juan había impreso en su casa y los había abrochado y así andaba con los libros, ¿no? Una maravilla, además, o sea, todo una declaración de principios también, ¿no? Todo, era todo, su poesía, sus libros, así que bueno, eso fue lo que para mí cambió. Sergio, ya que justamente te marcó a fuego, si se quiere, la poesía contemporánea mendocina, ¿me podrías decir qué tiene de distintivo justamente esa poesía que te marcó, que te acompañó, a razón de lo que estaba ya dando vueltas y también de otro tipo de poesía, tal vez más clásica o de algunas décadas atrás? ¿Qué es lo que distingue a esa poesía mendocina? Mirá, yo voy a decir algo, siempre estas cosas son generales, provisionales, ¿no? Porque las cosas cambian, pero yo lo que encontré en esos poetas fue algo que después iba a poder ponerle nombre, ¿no? Que es un profundo lirismo. Voy a decir, bueno, pero qué chocolate por la noticia, ¿no? Es poesía. Bueno, no, porque justamente es un momento de la poesía, de lo más, la referencia más importante en ese momento son justamente los poetas de Buenos Aires, los poetas de los 90, que por ahí es una poesía más directa, menos lírica tal vez, ¿no? Más narrativa, que no está mal, yo también la practico, no es una crítica a esto, pero sí lo distintivo, ¿no? Todos estos poetas de la generación del 90 en Mendoza, especialmente los que estaban en el grupo Las Malas Lenguas, eran profundamente líricos. Y me parece que eso persiste en Mendoza y en otras provincias en el norte pasa también, lo vemos cuando hemos ido, en la Patagonia, nunca se perdió ese lirismo que yo siento que en algunos poetas por ahí de los 90 para acá, en la Argentina, se perdió un poco, ¿no? Me parece que eso es un punto clave. De hecho, un poeta de Buenos Aires como Luis Benítez, que también es un compañero, un amigo, ¿no? Muy querido por nosotros, él lo dice, hace este tipo de distinciones, ¿no? O sea, la poesía de Mendoza de los 90 no tiene
tiene poco que ver con lo que se está escribiendo en Buenos Aires en ese momento, ¿no? O por lo menos lo que más impactó a través, por ejemplo, del diario de poesía, ¿no? Que por otro lado fue un medio fenomenal para hacer conocer y debatir sobre poesía, ¿no? Insisto, esto no es una crítica, estamos hablando de distinciones de distintas corrientes poéticas que a uno le pueden interesar más, le pueden interesar menos, adherir más o menos, pero bueno, existen, ¿no? Y ese es el problema, que en un momento me parece a mí que todo esto confundió, creímos que la poesía argentina era lo que se escribía en Buenos Aires, esa cosa narrativa que se ha quedado además ahí, ¿no? Se ha quedado ahí, salvo excepciones que están también en el interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Araceli Lacore, Alan Laveglia, ¿no? Un pibe joven, un poeta joven, con muchísima formación, pero pareciera que la poesía que se escribe en la metrópoli se quedó ahí como estancada, ¿no? Y siguen ahí escribiendo sobre esa atmósfera narrativa que se reitera, ¿no? Se reitera de poeta a poeta, de década a década, y bueno, en las provincias se está escribiendo otra cosa. Hace un momento me hablabas de que en la facultad prácticamente no se ve poesía. Me gustaría saber si tuviste el tiempo de averiguar el por qué pasa eso, de que no esté presente, y más allá de lo obvio de decir uno después, por supuesto, para darlo a los alumnos cuesta más porque a falta de esas herramientas, me gustaría sí que me digas de alguna manera para qué sirve esa poesía o la poesía. Quiero decir, no solamente para los alumnos, sino para todo aquel que tenga ganas de descubrirlo. ¿Para qué crees que sirve? Yo creo que pasa algo que tiene que ver todo con lo mismo, ¿no? Siempre se repite como un cliché, que no es tanto que la poesía es un género marginal, y yo creo que, bueno, desde el punto de vista del mercado es un poco así, ¿no? Sin embargo, siempre hay un público que se renueva, si bien es pequeño, es un pueblo que es un público que siempre se va renovando. Hay nuevos poetas y hay nuevo público, por más pequeño que sea. Y creo que hay prejuicio con eso, ¿no? Como es un género que es poco leído y todo, bueno, no pareciera que no hubiese que enseñarlo. Y después cuando se lo enseña se hacen cosas terribles, ¿no? Porque se hace un análisis estilístico muy ramplón, que solo pasa por contar sílabas en los versos, y si no se puede hacer, bueno, no se enseña poesía porque no se conocen a los poetas que están cerca, ¿no? Están vivos y cerca, y poetas contemporáneos, y algún que otro recurso de estilo que el pibe nunca termina de entender qué relación tiene con el contenido del poema o con lo que el poeta pretendía decir, ¿no? Entonces es muy limitado también la formación en ese sentido para poder acercársela a los pibes, es muy limitada. ¿Y por qué? Porque en realidad hay que partir de otro lado, esto que vos decías. ¿Qué funciones tiene la poesía? ¿O qué funciones podría tener? Porque esa también es una pregunta como abierta, ¿no? Y que creo que cada época podría responder, aunque la respuesta es más o menos lo mismo, ¿no? Creo que la poesía, en primer lugar, es útil. Voy a usar esa palabra que mucho no me gusta para el caso de la poesía, pero creo que sirve para entender qué hemos sido en otras épocas, ¿no? Por ejemplo, nosotros en esta época que parece de profunda destrucción, ¿no? Si algo queda después de todo esto, dentro de un par de siglos, leyendo algunas canciones y algunos poemas, los futuros mujeres y hombres de este planeta y de este país sabrán qué fuimos y cómo sentimos gracias a la poesía, y cómo amamos y qué pensábamos de la muerte y cómo vivíamos la amistad, ¿no? Gracias a eso. Y en ese sentido creo que también es un género que es profundamente humano, en el sentido de que ayuda a mitigar dudas, interrogantes que todos tenemos. ¿Por qué el tiempo pasa y deteriora todo? ¿Por qué todo es tan fugaz? Todo el mundo se pregunta eso, ¿no? De distintas maneras, ¿no? ¿Por qué tenemos que morir? ¿Qué hay? ¿Hay algo después de la muerte o no? Bueno, la poesía no responde a eso, pero sí puede mitigar ese espacio que hay, ¿no? Que está hecho de misterio. Entonces, en definitiva, yo creo que es eso. Ayuda a mitigar
todo eso que no conocemos, que es difícil de conocer y que tal vez nunca tengamos una respuesta para algunas cosas. Entonces yo creo que la poesía sirve para eso. Y me parece que los pibes, los niños y los chicos cuando están en la secundaria se hacen todas esas preguntas. Y por más drama social, por más pobreza, bueno, la desigualdad también, ¿no? La desigualdad también es un tema ha sido un tema de la poesía. Todos la han tocado de alguna u otra forma, desde la antigüedad hasta la actualidad. Entonces son cosas que le hablan al... Entonces me parece que hay que partir de ahí. La poesía nos habla. Sergio, te invito a que nos compartas algunos de tus poemas. Como no, será un gusto. Bueno, de mi segundo libro, que se llama Ya no acampan gitanos en los baldíos, voy a leer justamente uno que menciona ese verso. Las calecitas dejaron de girar, ya no acampan gitanos en los baldíos, los almacenes se llaman markets, ahora no quedan campitos para cruzar, ahora que otros chicos usan los sifones como arcos y otros que no somos nosotros son el arquero mareador, las calles del barrio tienen otra luz. Bueno, y unos textos en los que estoy trabajando, que no están publicados, están en unas plaquetas inéditas que estoy escribiendo desde hace 1 año y medio, coincidentemente con el cambio de gobierno. Este poema se llama Locus Terribilis Antídoto. Un deseo profundo de que sea invierno, de tarde y llueva, que las obligaciones sean aplazadas, el dinero abolido, que no sea una preocupación el día siguiente, ni urgente ningún mensaje, que la hora no sea un motivo importante, que haya otra ronda y te quedes. Sísifo de la vigilancia. Una mañana como una curva inclinada y cerrada, la heladera medio vacía, los olvidos diarios y el salario escaso se mezclan en tu plato pálido de mediodía. Las redes no ofrecen mucho, un desfile de aplaudidores de lo peor de la especie. Un instante de felicidad en una foto de amigos te hace sonreír. Oscurece en el sofá donde tratás de no perder la concentración. No hay espera ni hora memorable. Otro día empujando una piedra a un pozo negro. Y bueno, algo que tiene que ver con lo que decía recién. A. M. Davis dice que el legado de la poesía griega es su permanencia. ¿Qué perdurará de nosotros? De esta época de pasiones tristes, de nuestra mala respiración, de resistencias que no llegan a fondo. Dirán los manuales que alimentamos a un tirano con posteos. ¿Sobre qué restos podrán poner el dedo atento los que nos sigan dentro de siglos? Con nosotros, desde Mendoza, Sergio Morán. Sergio, justo me ganaste de mano con la pregunta que te iba a hacer ahora, con qué estabas haciendo de nuevo. Me gustaría que podamos ahondar un poquito en estas plaquetas que venís escribiendo hace 1 año y medio. Siempre he sospechado de la categoría de poesía social. Me parece que en un momento se hizo un abuso de eso y había mucho panfleto. Pero me parece que ahora es un momento necesario, propicio para repensarla, tratando de no cometer los excesos del pasado, pero creo que es inevitable hablar sobre el momento presente, ¿no? Sobre todo lo que está pasando en la Argentina, pero también a nivel global. Y me interesa mucho particularmente, además de lo evidente, ¿no? De toda la crisis social, algo más profundo, que es cómo está transformando todo lo que vemos, por ejemplo, la tecnología, ¿no? Desde hace algunos años. Eso me preocupa mucho y bueno, estoy tratando de escribir sobre todo eso en estas 3 plaquetas, que una se llama Tiempos sin certidumbre, que fue la primera
los primeros textos que yo empecé a escribir con el cambio de gobierno, o cuando ya se veía venir la posibilidad clara, ¿no? Bueno, cerré esa primer plaqueta con textos más al estilo de poesía social clásica, y después dije, bueno, pero no tengo que abandonar qué pasa con lo íntimo. Entonces empecé a escribir una segunda plaqueta que tiene que ver con, bueno, cómo impacta todo esto que está sucediendo a nivel social en la subjetividad, en lo más íntimo, en las relaciones. Y entonces a esa plaqueta le puse Libre de toda usura, que es un verso de Horacio. Porque en todo este tiempo también yo en un intento de no repetir los excesos, encontré en la poesía antigua un modelo para tratar de escribir sobre cuestiones sociales, políticas, que no fueran los poetas de la década del 60, de la década del 70, ¿no? Y una última que estoy escribiendo ahora, que todavía no está cerrada, vuelve un poco sobre los temas más candentes de este momento, ¿no? La guerra fundamentalmente, lo que pasa en Palestina, lo que ya pasaba en Ucrania, ¿no? Todo este momento terrible al que estamos asistiendo, este cambio de orden mundial, ¿no? Hay un orden mundial, asistimos a un momento histórico. Un orden mundial se va a derrumbar, no hay nada que lo detenga a eso, y estamos siendo testigos de eso. Entonces, bueno, me pareció interesante poder seguir escribiendo sobre eso. Así que un poco de eso van las plaquetas. Estimado Sergio Morán, yo te quiero agradecer este rato que hemos compartido. Desde luego, gracias por tus reflexiones, por la confianza y bueno, por este momento ameno. Y también vamos a remarcar, vamos a poner un subrayado por tu poesía, por supuesto. Así que nuevamente, muchísimas gracias y te invito a que cierres esta charla con el poema que vos quieras. Bueno, muchas gracias a vos, Juan, muchas gracias a la radio y al programa. Algo como una interferencia debe estar pasando. La polaridad de algunas palabras está cambiando. Un excombatiente, otro que se escurrió de las desapariciones, uno que fue pibe en el 83, sienten en el aire como si alguien moviera violentamente el dial de una radio, un golpe seco sobre la palabra democracia. Una chica de 30 arriba de un micro presiente una señal de otro mundo que la acucia sin que entienda dónde. Su streaming favorito intervenido por la descarga de ruido de lluvia en la pantalla. El fragmento 2 de Alceo se deforma en el aire y las letras de la palabra tirano se despliegan como una chapa oxidada. Un flaco que reparte su tiempo entre el Sense y la app de delivery escucha un podcast sobre cosas que no importarán y parece la señal de onda corta VB76 de la que hablan las noticias. Todo confuso, las palabras son espasmos, libertad es prohibir, privilegio es derecho y permutas así. En otro punto de la ciudad, las antenas de telefonía desorientan a los pájaros. Amantes se alejan de umbrales a los que no volverán. Confianza es miedo y amor tristeza.